Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del día 19 de agosto de 2025. Gracias a todos los que están aquí presentes en el aula de radiología. Y también les agradecemos su presencia a quienes nos siguen vía remota por Zoom. Tengo el gusto de presentarles al ponente del día de hoy, el doctor Gerson Caraballo. Voy a hacer una muy breve semblanza de él y de su actividad profesional. Él es egresado de la licenciatura en Biología Celular de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Genética y Biología Molecular y doctorado en Infectómica y Patogénesis Molecular en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia en técnicas de biología molecular, virología, genética, microbiología, cultivos celulares, inmunología, secuenciación de siguiente generación y espectrometría de masas. Actualmente, el doctor Caraballo funciona como investigador en el Departamento de Nutrición Animal de nuestro instituto y entre sus líneas de investigación se basa sobre el efecto que tiene la nutrición en la respuesta inmune a infecciones virales, por lo que la práctica del día de hoy la tituló Potencial inmunomodulatorio y antiviral de los ácidos grasos de cadena larga. Así que, bienvenido, doctor. Adelante, muchas gracias. Pues bien, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, también a los compañeros que están en Zoom en otras instituciones y también a la Asociación de Químicos, que de verdad que me honra mucho en esta invitación. He estado aquí en varias ponencias, he visto la calidad de ponentes que han presentado, sus trayectorias, sus proyectos, así que no puedo más que sentirme bien honrado de estar aquí con ustedes esta mañana. Como presentó el doctor, este es el tema de esta ponencia. En realidad es, como dicen aquí en México, un campechaneado de varias ideas, más bien para ir haciendo un planteamiento del problema, de manera que hacemos un spoiler alert de que si pensaban que les vamos a decir que tomar DHA y EPA les va a facilitar sus infecciones virales, pues así no va a ser. Estamos cansados de medicamentos estrellas y que parecen muy novedosos y que no son curativos ni son tan pan virales como nos gustaría ser, aunque todos soñamos con eso en algún momento, ¿no? Sin embargo, les voy a mostrar algunas ideas de por qué sí tener una buena nutrición puede hacernos enfrentar mejor a una potente infección viral, tanto las que ya hemos conocido como las próximas que pueden llegar a surgir. Ya tenemos un problemita, vamos a pasar manualmente las imágenes. Este es el contenido en general, son 5 puntos nada más. De nuevo, son bastantes ideas que vamos a ir tratando de hilar a medida que va transcurriendo la presentación, pero también para que lleva un tiempo acerca de cómo transcurre esta presentación. A mí me encanta estudiar los virus porque los virus están omnipresentes en todo lo que tiene que ver con la vida. De hecho, hace algunos años ya no es tan novedoso, se hizo muy famoso el tema del microbioma y ahora mucho más reciente también, algunos años atrás, se habla del fagoma, es decir, los virus que infectan las bacterias que están en todos nuestros microorganismos, en todo nuestro cuerpo. Y también existen virus que infectan animales y plantas que nosotros también consumimos. Y existen otros virus que conocemos más bien por las enfermedades que nos causan. De manera que todo nuestro desarrollo y nuestro desarrollo del sistema inmunitario está asociado de alguna manera a lo que son los virus. Coexistimos y vamos a seguir coexistiendo juntos. Sin embargo, cuando vemos el punto de vista histórico de los virus que son más bien patogénicos, encontramos que a lo largo de la historia, distintos patógenos, en este caso incluye también a las bacterias y algunos parásitos, han sido sumamente dañinos para la humanidad. Y encontramos aquí, por ejemplo, que estas infecciones bacterianas que están mostradas en estas flechitas fueron transcurriendo y causando muchísimas muertes a la humanidad. De manera que esa es la principal razón por la que nos interesan los patógenos. Sin embargo, en historias más recientes encontramos allí múltiples virus que también han causado muchísimos estragos. Y ni hablar, vamos a hablar del caso del virus del COVID-19, el SARS-CoV-2 o el virus de la influenza, pero definitivamente los recordamos bien. Pero otro aspecto importante es que en los tiempos en que transcurrieron estos brotes epidémicos pasaron muchísimos años. Pero en estos últimos menos de 100 años hemos tenido muchísimas más apariciones de virus y de virus diferentes y con impactos muy diferentes. De manera que ahora no solamente afecta la mortalidad de un virus, como lo puede ser el virus ébola, que tiene una mortalidad sumamente alta, sino lo que pueden causar virus que son simplemente febriles y tienen impactos farmacoeconómicos y sociales sumamente grandes para los sistemas de las sociedades humanas como los conocemos hoy.
Por supuesto, está bien decirlo que en estos 100 años de historia moderna muchas cosas han cambiado. De hecho, hay mucha más tecnología, mucha más diagnóstico, la era de la biología molecular, diagnósticos rápidos y también, como decía un investigador recientemente, los virus ya no solamente viajan con sus vectores como los mosquitos, sino que también viajamos en avión, como los que emigramos, viajamos, vamos de vacaciones y también llevamos enfermedades a otros sitios y otras latitudes. Y por supuesto, los virus cambian, adquieren mutaciones, se transforman y aparecen entonces nuevas patologías que pueden afectar a toda la humanidad. Sin embargo, independientemente de ello, y aquí me voy a enfocar un poco acerca de los virus, es que pueden afectar en dos maneras que casualmente han causado muchísimo daño. Es el daño de órganos, órganos target, como el daño de la función pulmonar, y también síntomas febriles que pueden afectar así multiórganos, desde el cerebro, sistema nervioso central, hasta órganos como el hígado, por ejemplo, el vaso o incluso la epidermis. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos virus, y pongo esta diapositiva no para que detallemos tanto en lo que dice cada imagen que está allí, este virus fue publicado recientemente este año, vemos a virus tan diferentes como el coronavirus, influenza, Zika, el dengue, y cada uno de ellos tiene un tropismo diferente. ¿Qué quiere decir? Que invade una barrera de nuestro organismo diferente, células diferentes, contextos diferentes, genes que se expresan diferentes. Sin embargo, cada uno de ellos es capaz de hackear las células que están encargadas de esa primera respuesta inmune, esa respuesta innata, innata celular. Y aquí cambiamos un poco la definición de que solo las células sanguíneas tienen una respuesta inmune, el epitelio también tiene respuesta inmune, el endotelio también. Y con ello pensamos que surge una respuesta mediada por distintos receptores genéricos, por así decirlo, que van a generar a su vez una respuesta de inflamación. Lo que tienen en común todos ellos, además de que son virus de RNA, es que generan estas respuestas de cascada inflamatoria, esta respuesta de citocinas. Y esta respuesta de citocinas, mientras más intensa es, más prolongada es, entonces va a producir una respuesta mucho más exacerbada en las personas que se infectan con estos virus. Y esto es algo que entendemos bien como la tormenta de citocinas. Esto no es algo nuevo, es un concepto relativamente viejo y además es un ciclo de retroalimentación positiva, que mientras más se genere esta respuesta inmune, más vamos a tener moléculas mediadoras que van a reclutar otros componentes celulares y se va a exacerbar muchísima más esta respuesta. Estas respuestas ocurren de forma instantánea, por así decirlo, cuando se dispara y tiene un ciclo, debe ser autorregulable. El problema está en que por distintas condiciones, tanto de la célula hospedero, tanto de la persona como del propio virus, esta respuesta ya pierde ese freno automático y se comienza a exacerbar cada vez más. Y cuando esto se genera, por razones que todavía hay muchas más hipótesis que respuestas y teorías que lo explican, se genera entonces un padecimiento que puede llegar a ser hasta mortal. Y esto de nuevo puede ser consensuado en los virus tan mortales como los que tenemos allí en pantalla. En particular, los virus de RNA son especialistas en generar estos tipos de respuesta inflamatoria exacerbada. Pero si nosotros hablamos de patogénesis, la verdad es que nos quedaríamos muy cortos en enumerar cuáles son todos los factores que pueden condicionar la patogénesis. Tenemos factores desde el propio agente, variaciones que aparecen de nuevo, factores de los hospederos en los virus que tienen transmitidos con algún vector, por ejemplo, o algún vector intermediario. Y también vamos a enfocarnos acá en los hospederos, en este caso los humanos. Puede ser simplemente que tenga factores genéticos que lo hacen susceptibles a esa infección viral. Puede ser también su estatus nutricional. Puede ser su estatus inmunomodulatorio. Y es que una persona hasta incluso con problemas de depresión puede tener un estatus inmunológico diferente. Y eso lo sabemos bastante bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo nos va a ir cuando tenemos una nueva infección viral, pues realmente tenemos muchos factores en qué pensar y debemos apostar a que tengamos las mejores condiciones para contrarrestar esta respuesta. Y esto me lleva a pensar hablando un poco más de lo que está ahí en esa diapositiva, es que muchos de nosotros estamos expuestos a los virus, pero no todos, aunque estamos expuestos, vamos a sufrir la enfermedad. A veces son infecciones transitorias y autorregulables. O lo que pasa mucho con algunos virus que estamos infectados, estamos cero positividad, pero no somos capaces de manifestar ningún síntoma, como el caso de muchos casos de COVID que están recientemente circulando, o incluso también de influenza. Y así les voy a hablar un poco del dengue. Tengo alguna historia con dengue porque vengo de un país tropical como lo que es Venezuela. Y también cuando estuve en ingreso acá a este magnífico instituto, me puse a estudiar cómo estaba la situación en dengue en México. Y recientemente, como les comentaré un poco más adelante, en el año 2024, tuvimos uno de los brotes epidémicos más importantes de dengue en México y que casualmente pareciera que pasó un poco desapercibido. Existen múltiples países en el mundo que sufren estas patologías del dengue de una forma bastante severa.
Recordamos Brasil, por ejemplo, Tailandia, Sri Lanka, no vamos a hablar de ejemplos específicos. Sin embargo, esta es una emergencia real y cada vez más hasta el cambio climático y la migración de personas hace que esto sea mucho más cercano a cada uno de nosotros. Pero recordando un poco las cosas básicas del dengue, el dengue es transmitido por este mosquito maravilloso que está acá. Y por si no lo sabían, este es el animal más mortífero del mundo porque transmite bastantes patógenos, no solamente flavivirus como el dengue, sino otros parásitos como la malaria, y causa muchísimas muertes, además de un impacto farmacoeconómico importantísimo. Y cuando digo farmacoeconómico, perdón por no mencionarlo antes, me refiero a el costo que conlleva a una persona convaleciente el pasar varios días sin poder trabajar, tanto para él como para su familia, o el costo que genera para los sistemas de salud para poder manejar y resolver su enfermedad. Ni hablar ni siquiera de todos los que van a transformarse en una forma grave de la enfermedad. Aún así, los síntomas del dengue, como pueden ver acá, son síntomas febriles y son muy comunes en otras infecciones virales. Fiebre, dolor retroorbital, dolor muscular, artralgias también, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sarpullidos. Y esto lo compleja muchísimo porque no todas las personas que se infectan con dengue van a tener los mismos síntomas. Y esto nos habla un poco de la complejidad que quería destacarles esta mañana, de cuán difícil es predecir cómo nos va a ir con una infección viral. Y si nosotros nos vamos a este mapa mundi que está acá, solo lo pongo para mostrarles que este mapa se va haciendo mucho más grande en las zonas tropicales, que es zonas cálidas, zonas donde habita el vector que transmite esta enfermedad, que es el mosquito. Pero con el cambio climático, y creo que todos estamos conscientes de eso, sobre todo por lo que hemos vivido en Ciudad de México en estas últimas semanas, mientras más incrementa la temperatura global, mientras cambian los ciclos de estacionalidad de sequía y de lluvia, más circula el vector y por tanto más circula los virus que transmite este vector. Y lo que les mencionaba hace un momento, el año 2024 fue realmente atípico para México. Nótese que se alcanzó una cantidad de hasta 117,000 casos confirmados. Casi la mitad de ellos correspondía a los estados de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Morelos, y cada uno de ellos pues tuvo distintas posibilidades de mostrar síntomas de asma grave, o de síntomas de alarma más bien, o síntomas de asma, perdón, de asma grave, síndromes de alarma o síntomas de dengue grave. Aún así, los casos de mortalidad fueron relativamente bajos, siendo 341, lo cual es relativamente esperado para este tipo de enfermedad. Si hablamos un poco de la etiología de la enfermedad o del padecimiento como tal, tenemos una ventana de 7 días de incubación. Tenemos un pico de viremia de otros 7 días más. Aquí este pico de viremia es simplemente que hay virus en la sangre y por tanto es transmitible si lo pica otro mosquito. Y luego, aunque cae la viremia, fíjense el efecto que puede tener este pico de tormenta de citocinas, que puede comenzar la forma grave del dengue. Esta fase crítica es la que puede llevar a convulsiones, incluso un choque hipovolémico e incluso la muerte de las personas. Y aquí hablamos también de qué tipo de personas pueden padecerlo. Si tiene problemas metabólicos, por ejemplo, si es una persona que está inmunocomprometida, si es población pediátrica o población anciana también. No existe un tratamiento actual para el dengue, a pesar de que existen algunos en desarrollo. Seguramente ustedes recordarán que hay dos vacunas que están disponibles actualmente a nivel mundial. Podemos hablar un poco de ellas, pero algunas de ellas deben tomarse con seria consideración porque pueden incluso potenciar el fenómeno de potenciamiento por anticuerpos. Es decir, no pueden ser para personas que no hayan sido expuestas antes a un virus como un flavivirus del dengue. Y por otra parte, existen también, aunque no está mostrado aquí en esta diapositiva, las nuevas eras de organismos genéticamente modificados, que es básicamente introducir a estos sistemas donde está el vector del dengue, el mosquito Aedes aegypti, introducir mosquitos modificados o infectados con Wolbachia, que son autóctonamente resistentes a la infección con estos flavivirus y por tanto disminuye muchísimo la proliferación del virus. Entonces, ahora sí entramos un poco en la materia. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo que nos importen para poder hablar de ácidos grasos? Pues bueno, el potenciamiento mediado por anticuerpos depende de que haya circulación previa de estos anticuerpos dirigidos contra alguno de los serotipos. Puede ser transferencia materno-fetal, aunque esto no es tan típico para flavivirus como el dengue, pero sí para el caso de Zika. Y aquí viene la condición preexistente. Y esto es típico para otras enfermedades infecciosas. Si la persona tiene diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, alergia asmática, realmente tiene altas probabilidades de que le vaya peor con una de estas infecciones. Otros factores genéticos y también algunos asociados con el metabolismo, por ejemplo, de vitaminas. Si esto es cierto, pensamos entonces en cómo nos captura a la población mexicana una potencial infección o epidemia de virus de flavivirus o de dengue en cualquier momento que nos pueda suceder.
o en simplemente cualquier virus potencial de tipo RNA que pueda existir de que se les ocurra en las próximas generaciones. Y les muestro estos valores que creo que los hemos visto bastante en múltiples contextos en este instituto que está realmente enfocado en la nutrición, pero les voy a mostrar estos números para que lo tengamos en mente. Estos son los cambios de valores desde el año 2006 hasta el 2022. Y les voy a mostrar algunos números. Fíjense, por ejemplo, que este es el caso de las personas que tienen normopeso. Para el año 2006, un 30% y para el año 2022, un 24%. Quiere decir que hay una disminución de cerca del 17 o 18% de las personas que están en normopeso. Y si ustedes ven acá, curiosamente, las personas que están en sobrepeso, pues parece que son un poco menos para el año 2022. Pero fíjense dónde se recuperó esa ganancia en el caso del 2022 para la obesidad grado tipo 3, casi un 70% de incremento de obesidad. Es decir, no es que están las personas siendo más normopeso, sino que están incrementándose en las formas más graves de la obesidad. De manera que pudiéramos pensar que si va a haber un nuevo brote epidemiológico, ¿cómo les va a ir a estas personas en su propia condición? Y si vamos un poco más a las enfermedades concomitantes, que ya bien ustedes conocen, vemos aquí que muchas de ellas tienen diabetes, muchas de ellas tienen hipertensión arterial, muchas de ellas tienen dislipidemia, y estos serían los porcentajes de personas que tienen enfermedades o comorbilidades concomitantes. ¿Cómo entonces llegamos a entender qué tiene que ver el estado nutricional con lo que hace el Departamento de Nutrición Animal al cual pertenezco y con los proyectos que estaba interesado en trabajar en este departamento? Pues bueno, esta figura que les muestro acá es algo que me llama mucho la atención. Esto no resume de ninguna manera todos los trabajos de investigación que se hacen en el Departamento de Nutrición Animal, pero resumen unos que sí me llamaron la atención. Y es utilizar distintos componentes nutricionales para enriquecer los animales que comemos. Y esto es importante porque, como dice por allí un dicho adagio popular, somos lo que comemos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a filosofar en este asunto de que seamos polvo de estrellas, pero si nosotros utilizamos estos recursos para enriquecer los alimentos que nosotros estamos consumiendo con lo que nosotros realmente consumimos como población, y me refiero a la población mexicana, entonces nosotros podemos tratar de incidir de una forma nutricional en cómo estaremos preparados tanto para enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, o a las enfermedades infecciosas, que es realmente el área que a mí me interesa. Y con este planteamiento en mente o con este esbozo de curiosidad, comencé a investigar un poco qué tiene que ver con los ácidos grasos de cadena larga. Perdón que no puse todo el desglose de estas iniciales, están en inglés. Son ácidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga. Es lo que está aquí traducido en inglés. Y a modo de resumen, tenemos aquí el ácido linolénico, perdón, que es el precursor que puede, después de varios pasos de síntesis bioquímica, llegar a convertirse en EPA y luego convertirse en DHA. Y digo varios pasos bioquímicos porque los vamos a ver un poquito más adelante, no para aburrirlos con una clase de bioquímica que seguramente todos ustedes entienden muy bien, sino para decirles que el ácido graso esencial es el linolénico. Pero los que han demostrado también muchos beneficios en la salud son el DHA y el EPA. Solo que el porcentaje de biosíntesis o de biotransformación de estos elementos no llega a ser ni al 5 ni al 10%. Ahí la relevancia de que nosotros, si en nuestra dieta no tenemos tanto consumo de vegetales o aceite de chía o aceite de canola, entonces podemos suplementarlo de algunas otras maneras con otras cosas que sí comemos realmente. O por ejemplo, como se muestra acá, con aceite de algas, aceite de pescado o aceite de krill, que de hecho es mucho más raro conseguirlo acá. Otro aspecto importante es que existe muchísima evidencia acerca del DHA y el EPA. Sin embargo, esta evidencia debe tomarse con sumo cuidado. Hay personas que consumen DHA y EPA o omega 3 de forma genérica porque saben que les va bien a la salud. Sin embargo, por su naturaleza bioquímica, lo que se ha encontrado es que el DHA, por tener una constitución más larga, y la evidencia sí lo ha demostrado tener mucho más beneficio en las células de tipo neurológicas. Y de hecho, no solamente en neurodesarrollo, sino también en el padecimiento de otras enfermedades cognitivas como el espectro autista, por ejemplo, Alzheimer, demencia, incluso en el deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento. Y por otra parte, el EPA ha demostrado muchísimo más beneficio en enfermedad cardiovascular, y es porque sabemos que se aloja preferencialmente en el endotelio de las vías vasculares. Si pensamos un poco entonces en la bioquímica, y esto para mostrarle cuán delicado puede ser la maquinaria celular que se invierte, sobre todo en nuestros hepatocitos, para hacer esta síntesis, nosotros tenemos eh, ácidos grasos insaturados y monoinsaturados que pueden ser sintetizados por toda esta maquinaria que ustedes ven acá. Cada uno de ellos les muestra la longitud en carbonos, perdón,
que va a contemplarse, no vamos a hacer una clase aquí de nuevo de bioquímica, nomenclatura, cuáles son las enzimas y por qué lo hacen, sino para demostrarles cuán complicado puede ser el hecho de que exista toda esta maquinaria para hacer ácidos grasos de cadena ultra larga, ni siquiera muy larga, sino ultra larga. Y si nos vamos un poco a los que sí nos interesan, que son estos ácidos grasos esenciales, como el linolénico y el linoleico, encontramos que son suplementados en la dieta. Y son suplementados en la dieta porque son esenciales, es decir, nosotros no los sintetizamos de forma natural y si no los sintetizamos, pues no son compatibles con la vida misma. Entonces, cuando nosotros los suplementamos, de una forma, de nuevo, por esta maquinaria bioquímica, podemos transformarlos a los distintos subproductos que se muestran acá. Y de ellos mencionamos los que son más importantes para la salud humana y que no vamos a resumirlos en detalle, el ácido araquidónico, el EPA y el DHA, como estos subproductos que ustedes observan acá. Importante, estos son los de cadena tipo N6 y estos son los de cadena tipo N3. Son las mismas enzimas que llevan a cabo esa transformación. Y esto nos lleva a pensar también en por qué existiría esta redundancia en transformar los ácidos grasos que vienen de la serie N3 o de la serie N6. Pues lo que sí sabemos es que estos ácidos grasos, como el araquidónico, como el DHA y el EPA, han demostrado distintos beneficios en distintas magnitudes en los seres humanos. Aún así, los de tipo 6 o los omega 6, como el ácido araquidónico, se ha demostrado que tienen un efecto antiinflamatorio y también en la coagulación por activar distintos mediadores como las prostaglandinas y los leucotrienos. Sin embargo, pareciera que existe un efecto antagonista con los omega 3 como el DHA y el EPA, produciendo una serie diferente de prostaglandinas y leucotrienos que más bien están mediadas con la resolución de la inflamación, es decir, una regulación negativa de la respuesta inflamatoria. Y lo hacen también con otras moléculas como estas que se les muestran acá, que seguramente han conocido bien, como las resolvinas, protectinas y las marecinas. De manera que, dependiendo si nuestra proporción de omega 6 o omega 3, nosotros pudiésemos estar pensando en cómo vamos a incidir en nuestra respuesta inflamatoria, al menos en esa respuesta innata que tanto nos interesa. Si esto es cierto, otra cosa que debe preocuparnos un poco es qué clase de omega 3 estamos consumiendo, porque vienen de distintos orígenes, distintas cantidades y también en distintas formas de asimilación. No es igual consumir, por ejemplo, un triglicérido que un fosfolípido o etiles ésteres que están concentrados como en las formas farmacéuticas que se muestran acá en pantalla. Y lo otro es la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuánto deberíamos consumir para poder tener un efecto positivo? Y de eso les hablaré un poquito más adelante. Lo que sí está bien establecido, y seguramente si hiciéramos una breve encuesta acá, muchos de ustedes han recetado eso quizás a sus pacientes o a ustedes mismos, a algún familiar, el que se deba consumir omega 3. ¿Y por qué es? Esto es un metaanálisis. Obsérvense cuántos pacientes fueron incluidos y en cuántos estudios. Y lo que es definitivo, como están estos cuadraditos hacia la izquierda, es que existe un beneficio considerable en los eventos cardiovasculares o reducción de eventos cardiovasculares, infarto al miocardio, enfermedad asociada a la enfermedad coronaria, perdón, infarto fatal y mortalidad asociada o relacionada con la enfermedad coronaria. En todos ellos, en distintas magnitudes, hay un beneficio del consumo del DHA y el EPA, es decir, es bueno. Sin embargo, hace poco también salió una publicación que les muestro acá, simplemente para mostrarle un poco la controversia en la que puede ser llegar a algunas de estas interpretaciones, en la que contrastan dos estudios, el REDUCE y el STRENGTH. ¿Por qué lo hacen? El estudio REDUCE demostró que el consumo de icosapent etil, que es un concentrado etílico de EPA, demuestra una reducción muy significativa en eventos cardiovasculares. El consumo fue de cerca de 5 años y se consumieron cerca de 2 gramos 2 veces al día. ¿Sí? Un consumo relativamente alto, estamos hablando de 2 gramos cada día y el efecto fue considerablemente significativo. No cabe ninguna duda. El EPA consumido en estas condiciones tiene un efecto positivo en eventos cardiovasculares. Sin embargo, un estudio que generó mucha controversia fue el estudio STRENGTH. En este estudio se analizó o se comparó más bien el consumo de omega 3 con aceite de maíz. Y lo que se encontró es que no existía diferencias entre el consumo de omega 3, 4 gramos diarios, ¿sí? Con el consumo de aceite de maíz. Y de hecho, he llegado a escuchar a algunos nutriólogos que empezaron a decir que el consumo de DHA y EPA y omega 3 estaba sobrevalorado porque estudios como este contradecían todo lo que ya les había mostrado anteriormente. Sin embargo, debo decirles que una cosa, una interpretación es decir que el omega 3 no hace nada y otra cosa es decir que en este estudio hace tanto como el aceite de maíz.
Pero de nuevo abre las incertidumbres de que no debemos llegar a demonizar, por así decirlo, que el consumo de omega 6 es necesariamente malo, sino que una buena alimentación balanceada y sobre todo la proporción del consumo de omega 3 y omega 6 debe ser buena para cada tipo de persona dependiendo de su propia condición. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo una persona que tiene obesidad, que tiene hipertrigliceridemia, que tiene hipercolesterolemia, que consuma DHA y EPA, ¿verdad? A una persona que tiene normopeso, por ejemplo, o que tiene algún otro tipo de enfermedad coronaria histórica o algún otro factor genético. Y lo otro es que a diferencia de estos estudios con los respectivos metaanálisis, es que cuando se hace un metaanálisis uno introduce todo lo que esté allí. Si la persona tuvo adherencia al consumo de DHA y EPA, qué tipo, qué marca consumió de medicamentos o en qué cantidades o durante todo el tiempo es muy variable. Aún así, justo lo que hace el análisis matemático del metaanálisis es tratar de reducir todos estos ruidos de variables de interferencia. Este estudio que les voy a mostrar ahora fue uno de los que me enganchó a estudiar el tema de inmunología y debo decir que es del doctor que está aquí presente, el doctor Gómez. Conocí su estudio antes de conocerlo a él, lo cual me pareció mucho más grato conocerlo después. Y básicamente lo que analizaron era que el consumo de DHA y EPA en personas con obesidad demostraba múltiples beneficios. Y lo encontraron analizando varios parámetros, no voy a entrar en detalles en todos ellos, pero en células sanguíneas, en función hepática, pancreática, en resistencia a la insulina y en distintos marcadores, incluso en adipocitos. Pero lo que me llamó la atención realmente es esto que les muestro acá. Perdonen si estas figuras no se ven bien, pero voy a tratar de describírselas. Cuando se comparó la población de células sanguíneas que están relacionadas con la inmunidad, tanto en personas que eran normopeso con personas con obesidad, se encontró que la mayoría de ellas tenía un perfil, para decirlo de una forma un poco abusiva, inflamatorio en comparación con las personas que tenían normopeso. Tenían muchas más células inmunes, tenían muchos más marcadores de inflamación, lo cual es realmente esperado si sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Lo que sucedió es que después de un mes de tratamiento consumiendo 4 gramos de omega 3, lo cual es una dosis relativamente alta, pero es la que se utilizó en la mayoría de los estudios, la mayoría de estas personas con obesidad disminuyeron todos estos biomarcadores. ¿Qué quiere decir esto? Que sí pareciera existir una correlación, no solamente en los triglicéridos, porque disminuyen los triglicéridos, en que estas personas están mejorando su perfil inflamatorio cuando consumen omega 3, específicamente las personas que tienen obesidad. ¿Qué más podemos decir? Pues siguiendo la investigación, me puse a investigar si había algo de información sobre lo que había pasado en la reciente epidemia de COVID-19. Y lo que se encontró es lo siguiente, les voy a mostrar las conclusiones, pero este estudio también es de tipo metaanálisis. Lo que se observa acá, de nuevo voy a tratar de describir lo que está allá, es que existe una correlación con los niveles en plasma de ácidos grasos 369 con los distintos desenlaces de COVID-19. Por ejemplo, las concentraciones de SER de ácido linoleico N6 están asociadas con formas menos severas del COVID-19. Estamos hablando de serie 6. Por otra parte, el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en niveles altos estuvo con menor riesgo de hospitalización y también con menor riesgo de requerir ventilación asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera los niveles de omega 3 estaban reflejando una buena nutrición, por así decirlo, que hacía que estas personas no reflejaran un estado inflamatorio tan prolongado o tan excesivo que hacía que estas personas con COVID-19 tuvieran formas severas de la enfermedad. Debo hacer una pausa en este momento y decirles esto, como dicen los amigos estadísticos, que haya una correlación no quiere decir que haya una causalidad. Es decir, puede ser que estas personas simplemente por tener un buen estado alimenticio les haya ido mejor con su enfermedad o quizás por tener un mejor balance N6-N3. En este momento no lo sabemos, no llega a la conclusión al igual que ellos, pero sí definitivamente los números no fallan en cuanto a esa coincidencia de correlación. Y ahora les voy a mostrar un poco más el resumen de algo que a mí me gusta, que es encontrar la mecanística o cómo funcionaría el hecho que estos ácidos grasos de cadena larga, omega 3, sí pudieran tener un efecto protector o un efecto más bien deleterio en las infecciones virales con estos flavivirus. Y les muestro este estudio. Este estudio simplemente se suplementó en cultivo celular de células de tipo astrocitos con DHA y se encontró que potencia la capacidad proliferativa de las células. Es decir, cuando las células se infectan con Zika, mueren más rápido. Sin embargo, cuando tienen DHA, las células no mueren tanto. Esto puede ser relevante porque, de hecho, si ustedes recuerdan, el virus Zika tenía la facultad o tiene la facultad de traspasar la barrera placentaria y también la barrera encefálica y, por tanto, tiene un mal efecto a nivel neurológico.
También disminuye la respuesta proinflamatoria, previene la disfunción mitocondrial y, por supuesto, reduce la producción de virus y, por tanto, los efectos citopáticos en las células infectadas. De manera que en un modelo controlado celular de una célula target del Zika existe un efecto positivo del DHA. De nuevo, trabajando con el DHA, se probó este otro virus, que es el virus de encefalitis, y se encontró que existe una regulación hacia abajo de las moléculas proinflamatorias de la microglia y, por supuesto, una regulación hacia arriba, una regulación positiva de los efectos antiinflamatorios de la microglia. De nuevo, también esto es relativamente esperado y también en un modelo celular completamente diferente, en este caso en un cultivo primario de células de ratón. Y un estudio que me gusta un poco más, porque en este caso no se suplementó DHA, sino fue la síntesis endógena de células de hepatocitos, y se encontró que cuando nosotros silenciamos cualquiera de los componentes bioquímicos que están asociados a la ruta de biosíntesis de DHA y EPA, el virus dengue en particular es susceptible a su viabilidad. Lo decimos de otra manera. Cuando no existen algunas de estos componentes bioquímicos relacionados con la síntesis de ácidos grasos de cadena larga, el virus no puede replicarse. ¿Por qué existe esa dependencia de este flavivirus también como del virus Zika? Pues realmente no lo sabemos y aún está por demostrarse. Existen múltiples argumentos que pudieran decirlo. Por ejemplo, estos son virus envueltos, es decir, requieren una membrana lipídica. También son muy dependientes al metabolismo de lípidos en la célula, esto lo sabemos bien. Y otra cosa que está todavía un poco más difícil de interpretar por lo complejo que es, estos virus se apoderan de la maquinaria de biosíntesis y maquinaria bioenergética. Entonces, el efecto que pudiera tener el DHA dentro de las células que están infectadas pudiese estar mediado por algunas de estas moléculas que les acabo de mencionar. Con eso en mente, lo que hemos estado trabajando en el proyecto, y esto solo como una pincelada para también recibir sus ideas y sus insights sobre este proyecto, tenemos la curiosidad de ver evaluar retrospectivamente, digamos, en una revisión que estamos haciendo desde hace algunos meses, cómo el efecto de lo que consumimos específicamente de ácidos grasos puede llevarnos a la susceptibilidad o a los distintos padecimientos de protección o de padecimientos más severos con algunas de estas infecciones que son comunes y que son de relevancia a la salud pública. Específicamente tratando de predecir cómo sería esa respuesta de tormenta de citocinas. Y si el tiempo lo permitiera, quizás pudiésemos evaluar un poco más la mecanística de acción, que es algo que a mí realmente sí me llama mucho la atención, es acerca de tratar de distinguir que no sea una correlación simplemente matemática o estadística, sino que existe una causalidad entre los mecanismos moleculares que median la respuesta innata celular, por supuesto que distinta de cada uno, dependiendo del tropismo de cada uno de estos virus, con la respuesta molecular que amerita. Y si esto es cierto, pudiésemos establecer un modelo que nos permita distinguir cómo está afectando el consumo de DHA y EPA en la distribución que se encuentra en las membranas de los distintos componentes celulares, la distribución de los distintos receptores que median la infección en estas células y, por supuesto, los distintos receptores intracelulares y los mecanismos que median la respuesta de transcripción dentro de las células que se infectan. Entonces, si lográramos responder estas preguntas, quizás nos lleve un poco más a tener un poco más fortaleza de decir que sí, consumir omega 3 y ácidos grasos de cadena larga en general pueden llevarnos a un mejor pronóstico si estuviésemos infectados con alguno de estos virus circunstanciales. Bien, con esto en mente no me queda más que agradecerles por su tiempo. Espero que esto haya sido de su agrado, que les haya dado algunas ideas para sus propios proyectos de investigación y también si se les ocurre alguna para este proyecto, también por supuesto que muy bienvenidas para este servidor. Muchísimas gracias. Les dejo esta postal de mi ciudad de origen de Caracas. Pues muchas gracias, doctor Caraballo. ¿Alguna pregunta o comentario de alguno de ustedes? Sin pena, sin pena. Adelante, por favor. Hola, buenos días, doctor. Cuando mostró las gráficas, la van, bueno, investigar y quedó con omega 3. ¿Solamente se les administró omega 3 o hubo un cambio de dieta? Bueno, aquí tenemos al investigador principal de ese estudio y fue una pregunta que yo mismo le hice en algún momento a la doctora Angélica, que fue su estudiante de doctorado quien presentó ese proyecto, y ella comentaba que no se hizo ninguna intervención de dieta, lo cual demuestra que el resultado definitivamente está relacionado con el consumo solo de esos 4 gramos de omega. Pero no sé si quiere comentar algo el doctor Gómez. Sí, gracias. Nada más para completar lo que comentó el doctor Gerson. Una de las premisas importantes de ese proyecto en particular fue que no se les dio ninguna orientación de tipo dietético a ninguno de los participantes.
pero también se hizo el grupo control, que fue muy importante para nosotros. No recibieron de orientación de ningún tipo. Es decir, si ahorita come esto, déjelo, o si no está comiendo esto, deje de consumirlo. Tampoco ninguna recomendación de tipo ejercicio o absolutamente nada. Todos recibieron la misma cantidad de aceite de pescado en la misma dosis. Y por eso asumimos que todo esto que observamos se debió exclusivamente al consumo de estos ácidos grasos. Al contrario, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, por favor. Nada más para las personas que están en internet, la pregunta fue que si hay alguna información sobre los receptores de estos ácidos grasos en las membranas celulares y su efecto que puede tener en infecciones como COVID. Sí, no lo mencioné. Existen receptores de ácidos grasos, como GPR-120, que de hecho es target de investigación del doctor Gómez. Sin embargo, parte de su investigación es demostrar qué células tienen este receptor, lo cual es una pregunta relevante, porque pensamos inmediatamente en metabolismo de ácidos grasos y pensamos en el hígado. Y puedo hacer el spoiler de que sí hemos encontrado que algunas células adherentes de plasma, como los macrófagos, tienen este receptor. Por tanto, internalizan estas moléculas de ácidos grasos y lo que está evaluándose ahora es qué significa eso en la respuesta inmune. No directamente relacionado con la respuesta de COVID-19, por supuesto, llevaría un poco más de investigación, un poco más de preguntas. El tema también es que no es tan directo con el receptor como tal que media la respuesta, sino lo decía yo más bien en que la composición de la membrana de estas células varía. Y al variar, por ejemplo, en las balsas lipídicas, varían los receptores que se exponen y cómo se conjugan. Y hasta esa respuesta biofísica de las membranas puede incidir en cómo reacciona esa célula ante un estímulo viral, por ejemplo. Mencionaste al gamma linolenico, el N6, pero al N3 no lo mencionaste como un efecto positivo en la respuesta. No sé, no sé si lo escuché, pero mencionaste al linolenico N6. Sí. Bueno, no voy a buscar la figurita de biosíntesis. Son dos vías diferentes, la de N6 y N3. La vía N6 está realmente relacionada a una respuesta positiva e inflamatoria. Es positivo porque la respuesta innata, por ejemplo, de vías respiratorias que se media en esos primeros leucotrienos y prostaglandinas que se liberan, está mediada por esos ácidos grasos como el araquidónico, por ejemplo. Induce positivamente. Ya se ha demostrado. Sin embargo, en la serie N3, el linoleico es más bien regulación hacia abajo. Es decir, como que, ¿cómo se dirá? Silencia un poco esa respuesta exacerbada. ¿Sí? Entonces es un efecto contrapuesto. Sí, ahí me metes en problema porque ambos son ácidos grasos esenciales y tienen efectos positivos. Lo que tratamos de investigar es cuándo deja de ser predecible esa respuesta y produce una patogénesis. Esa es realmente la línea de investigación. ¿Cuándo deja de funcionar de forma correcta? Hay factores que lo alteran, por ejemplo, y tiene que ver un poco con la pregunta que decía mi amigo hace un momento. ¿Por qué es relevante preguntar si se cambió la dieta? Porque yo puedo tomar 4 gramos de omega 3 y omega 6, pero si sigo comiendo una dieta hipercalórica con consumo de colesterol, ¿qué tanto efecto me va a hacer? Entonces, por supuesto, un efecto sinérgico de una buena dieta, ejercicio, más los omegas, ya es otro contexto diferente. Bien, adelante. Relaciona su proyecto para el consumo que le van a dar, o sea, cómo van a hacer, cómo va a ser su grupo. En este caso va a utilizar alimento, te van a dar algo a la harina, se va a evaluar la carne o se va a evaluar el huevo. Y ya de ahí, ¿qué es lo que van a realizar? La verdad sí se me hizo interesante. Felicidades, estuvo muy bien, pero ahí sí, no, sí, interesante. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Sí, gracias. Parte de la investigación que estoy realizando, encontré un proyecto que analiza un cultivo celular, lo suplementan con DHA solamente, y se hace un análisis masivo de todos los genes que suben y bajan. Lo que a mí me gusta hacer es ir de lo poco hacia lo grande.
Entonces, encontrar cuáles genes sí se están modificando que pudiesen estar relacionados con una sola vía, empezar por allí y luego ir hacia la parte nutricional. De la parte nutricional es otro tema quizás un poco más llamativo. Algo que he estado trabajando con, por ejemplo, con la doctora Silvia Carrillo, que trabaja con enriquecimiento de HA y EPA en huevo, es la biodisponibilidad. No es lo mismo, por ejemplo, consumir 4 gramos de ácidos grasos, que nadie ha comentado algo al respecto, pero creo que todos tenemos una pregunta por allí en mente, a qué pasaría si consumo menos en un material diferente, en un biocompuesto diferente que me permita asimilarlo de una forma diferente. Les decía yo, por ejemplo, que los etilésteres de ácidos grasos se asimilan mucho mejor y tienen un impacto más directo. Eso sería, por ejemplo, mucho mejor una fórmula farmacológica a algo más natural. Y esa es parte de las preguntas que tiene que ver un poco con la dirección de nutrición. Somos lo que comemos, pero si aquí no consumimos algas, no consumimos salmón, no consumimos sardinas, pues ¿cómo vamos a suministrar estos ácidos grasos? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Andrea. Porque aparte de los beneficios que puede dar, en este caso, los quieren pasar luz, a todos los estudios genéticos, todos los estudios más. Incluso yo apenas una consulta con el caso de la bióloga, tuve que acudir a ella porque ella me recomendó un suplemento de alimentación que se llama Siena, que tiene ascorbate, ácido graso. Ahorita ya sale una versión mejorada de ese medicamento, que tiene omega 10, EPA, DHA, omega 7, F8 y el HDA 14, entonces, esos efectos hormonales también para mostrar ese ácido graso, pero lo que a mí, cuando el proyecto, lo que me mostró fue que más bien lo que tienen que hacer una selección adecuada de factores que influyen o que influyen al proyecto, porque realmente la obesidad, de verdad, sí es significante para los desarrollos de los casos. Sí, lo que quiero decir es que las personas obesas efectivamente tienen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para desempeñar esa parte de peor. Sí. Nada más que hacer. Sí, en ese comentario, muchísimas gracias por el comentario, así es, y por eso sí es aclaratoria de que, bueno, yo no creo en los medicamentos milagros, en los suplementos milagros, y la felicito por leer lo que dice la etiqueta del medicamento. Y le voy a decir por qué. Estos ácidos grasos como DHA y EPA no son esenciales. Los que son esenciales es el linoleico y linolénico. Esos son esenciales. Y si pensamos en las recomendaciones, que es una pregunta que también me hicieron en un seminario, lo que dicen de recomendación nutricional es cerca de 1 gramo de omega 3. 1 gramo, más o menos 1 gramo. Pero de DHA y EPA debe ser entre 200 y 600 miligramos. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar de lo que nos mandan o de que vemos la etiqueta, podemos tratar de correlacionar cómo van esos datos con lo que estamos consumiendo. Ni hablar de los otros compuestos de omega 6, omega 3, porque, por ejemplo, muchos de ellos tienen un alto contenido de omega 6, cómo le irá eso a la persona, ¿sí? O la investigación que no existe de fondo que demuestre realmente que es así. Pero lo cierto es que existe información avasallante acerca de los beneficios de estos ácidos grasos. Si buscamos solamente autismo o en población pediátrica o en enfermedad cardiovascular o en Alzheimer o en Parkinson, podemos encontrar distintas variedades de efectos. Sí, adelante, por favor. ¿Tiene el mismo efecto potencial durante la gestación? Sí, de hecho sí. Se ha demostrado, hay algunos estudios en el departamento también en ratones, un proyecto que lleva la doctora Claudia Delgadillo, justamente con leche de ratones, que me parece bastante complicado, pero sí se transmiten distintos factores por la leche materna, no solamente los factores inmunitarios, sino también algunos ácidos grasos y también incluso algunos flavonoides cuando se estudian otros componentes de la nutrición. Entonces sí tienen un efecto. Sin embargo, hay algunos estudios allí, sobre todo en enfermedades de tipo respiratorias, en bebés con enfermedad prematura, es decir, que tienen distintos padecimientos en que no les va tan bien el consumo de DHA, por ejemplo.
Entonces, de nuevo allí, la evidencia sigue siendo poca como para decir si es bueno o malo, pero sí, definitivamente se transmite por leche materna, lactancia materna. Antes, Silvia. Una pregunta, por ejemplo, cuando se toman concentraciones de FIDH a modo preventivo que son bajas, a lo mejor no hay tanto problema, pero cuando se toman, por ejemplo, 4 gramos por día, ¿habría necesidad también de suplementar con un antioxidante? Porque, por ejemplo, los ácidos grasos son de cadena muy larga, cuando tienden a oxidarse, ¿no? Más fácilmente. Entonces, en este caso, sería necesario que se suplementara también con algún antioxidante. Comenta sobre Bueno, los suplementos de ácidos grasos que ocupo yo en estos estudios son un donativo de una compañía que está basada en Estados Unidos y parte de su proceso de elaboración, de extraer los ácidos grasos de los pescados que ellos llaman pesca secundaria, ya vienen adicionados con un antioxidante que es vitamina E, pero con cantidades muy pequeñitas. No con fines de suplementar vitamina E, porque también se puede prestar a decir, bueno, ¿y qué tal que la vitamina E es la que está causando todos esos efectos, ¿no? Es únicamente para evitar justamente que eso se deteriore. Y la presentación como se vende, que es en cápsulas, en un encapsulado, también el no tener contacto directo con la atmósfera del aire previene mucho de estos efectos de oxidación. Entonces, todo eso, digamos, la industria farmacéutica ya lo ha dominado bastante bien. No es para nosotros punto de preocupación. Probablemente otras marcas no tan conocidas, no voy a decir calidad de sus procesos, puedan tener algún compromiso por ahí con la efectividad de la actividad biológica de estos compuestos. Pero yo sé que eso, porque además, a petición directa, pueden ver la botella, el número de lote, pedir la información del control de calidad que se le hizo y sin ningún problema lo pueden ver directamente en Internet. No hay que pedírselo al fabricante, él lo pone directamente en su página de Internet para que lo puedan corroborar cuál es la composición y de análisis. Si tiene mercurio, si tiene zinc, si tiene plomo, si tiene otros elementos pesados que pueden ser lo que más le preocupa a la gente. Cuando asocia consumo de productos marinos, de pescados en particular, el mercurio siempre viene a la mente, ¿no? Entonces, estos se preocupan de que no suceda así, que tenga un límite máximo tolerable para los fines de FDA de los Estados Unidos. Adelante. Sí, y un comentario adicional, en esos estudios que le mencionaba, fueron de estudios de larga data, 5 o 6 años de consumo diario de 4 gramos de ácidos grasos, y no se encontró ninguna señal relevante que llevara a cabo esa pregunta, ¿no? De que algo está cambiando por la oxidación o por algún marcador de inflamación o estrés oxidativo o algo por el estilo a nivel de sangre, por ejemplo, proteína C reactiva, ninguno de ellos dio una señal de alarma, lo cual llevaría a pensar la conclusión directa de que no hace falta agregar algo más de forma clínica. Sí. Adelante, digo. Bueno, comentaste mucho de la cuestión de que, bueno, no solo la dieta debemos, sino lo que comemos. Entonces, modificar la dieta de los animales. ¿Se ha visto algún efecto que dañe o que altere esa hacer de la dieta de animales? Y de hecho, ya ves que ahorita hay mucho comercialmente que dice orgánico, dice que dice la carne orgánica, no sé, pero huevos orgánicos. ¿Se ha visto alguna alteración? O sea, muchos estudios con respecto a qué tan son. Sí, hay varios estudios, de hecho ese es uno de los fuertes de la Dirección de Nutrición Animal, y en distintos suplementos que se han analizado en animales, tanto en gallina como en huevo y también en modelo murino, no se ha encontrado justamente esos efectos. Y básicamente lo que se hace es eso, es poner este suplemento o este complemento nutricional en varias proporciones, varias cantidades y ver cómo le va un poco al animal. A ver si tiene algún efecto deleterio, cambia un poco sus patrones nutricionales. Pero hasta ahora han sido relativamente estables o sin ningún problema. Recientemente, por ejemplo, estuve colaborando en un proyecto con la doctora Silvia para suplementación de yodo o enriquecimiento con yodo utilizando un alga que se llama Macrocystis pirífera y hasta con 6%, incluso ella lo ha hecho hasta con 10% de suplementación en peso seco de la dieta de estas aves, el huevo sigue siendo con valores normales de consumo. Entonces, eso habla un poco de cuán noble o cuánta plasticidad tenemos en el enriquecimiento de estos. Claro, no quiero decir de todo, ¿no? Y además, Doc, me acabas de acordar de algo que, de nuevo, hay que leer las etiquetas. Hay mucho de moda con huevos enriquecidos, ¿no? Enriquecidos con DHA y EPA. Y a veces cuando vemos los valores nutricionales, pues no son nada relevantes.
Entonces es fácil venderlo como huevo orgánico o huevo enriquecido, pero nutricionalmente pues no tiene ningún significado. Gracias por ese comentario. Adelante, Eli, por favor. Por el tiempo de que tienen que realizar, o que exista resistencia, que ya no se vea la torta, es posible. Bueno, el antecedente directo de empezar a estudiar estos ácidos grasos no viene de locaciones, vamos a llamarlas así, urbanas o citadinas. Esto fue por cosas de tipo observacional en las poblaciones de seres humanos que viven en la región norte del planeta, entre los esquimales y los inuit y todos esos, que pues obviamente no tienen acceso a frutas tropicales, a frutas que son anuales, como plátanos, manzanas, no consumen lechuga, no tienen plantíos de maíz, o sea, no tienen nada, no pueden cosechar nada en la tierra. Entonces todo es consumo marino y no consumen cosas variadas como mariscos y demás. Ahí nada más es un animal que o te lo comes o te come. Un oso polar o una foca. Entonces, para mí, y voy a hablar de manera personal, ese es el paradigma de la nutrición. O sea, en términos urbanos nos enseña que hay que comer de todo, ¿no? Esos 5 grupos de nutrimentos, que sean ricos en fibra, que tengan tantas vitaminas. Allá su dieta es monótona, es por temporadas, y en ellos se observó que, Dios mío, la cantidad de grasa que consumen y no se mueren de infartos, ni tienen problemas de colesterol elevado. No se mueren, son los que menos eventos cardiovasculares tienen y aparentemente fue por el alto consumo de ácidos grasos omega 3. Ya después llegó pues toda la tropa científica y dijeron, pues sí tiene un efecto cardioprotector, tienen muy pocos eventos cardiovasculares, el colesterol total probablemente esté elevado, pero no los triglicéridos. Entonces surge este encuentro de qué tanto conozco yo en zona urbana, qué tanto conozco yo en zona tropical o qué tanto conozco yo en zonas más difíciles para la supervivencia humana, ¿no? Que tienes que comer prácticamente lo que tengas a la mano. Entonces, creo que nadie ha tenido mayor evidencia de estos efectos benéficos sobre la salud que este grupo de personas que son milenarios. No llegaron a colonizar hace 200 años, han vivido ahí por muchos años, milenios. Entonces, creo que debemos de tomarlos como un buen ejemplo de no hay que cerrarnos únicamente a lo que hemos